Empezamos este video desde el Aeropuerto Internacional de Mendoza. Les habíamos dicho que nuestra visita a Argentina iba a ser muy cortita. Nosotros aprovechamos estas semanas a ver a nuestras familias, pero el motivo que nos trajo para acá fue la Expo Rodantear en Buenos Aires, que les mostramos en el video anterior. Y en estos momentos ya estamos acá para tomar nuestro vuelo que nos va a llevar a Brasil para participar de la mayor feria de caravanismo y motorhomes y vida al aire libre en América Latina. ¿Partiu Brasil? La felicidad que tengo de volver a Brasil, no les explico. Fue uno de los primeros países en el cual viajamos por un montón de tiempo. Estuvimos 6 meses entre finales del 2021 y principios del 2022. Eu tenho muita saudade de voltar para o Brasil. De falar português. Falar português e comer tapioca. En suelo brasilero, la alegría que tengo de estar acá, un país que nos trató muy bien. Bueno, en todos los países nos hemos sido bien tratados, pero no sé, yo creo que Brasil tuvo algo muy especial en nuestras vidas. Sí, creo que porque fue nuestro primer país que salimos a recorrer y también porque, no sé, para mí Brasil siempre transmite alegría. La verdad es que es muy lindo estar de vuelta acá. Les puedo contar algo para que lo tengan en cuenta. Sabemos que Brasil es un destino muy elegido por los argentinos y a diferencia de otros lugares, porque esto es la primera vez que lo vemos, siempre uno cuando vuela, por más de que tenga escala, vos retirás tu equipaje en el destino final. Pero en Brasil te bajás del avión, haces migraciones y tenés que ir a retirar tu equipaje y lo volvés a despachar para tu próxima conexión, ya sea un vuelo internacional o bien, como es nuestro caso, un vuelo nacional. Nosotros estamos ahora en San Pablo. Y el destino final del día de hoy es Curitiba, así que ya fuimos a retirar el equipaje y lo estamos por despachar nuevamente. La verdad que es raro, no sé cuál será el motivo, pero bueno, acá estamos por redespachar el equipaje. Bolsos despachados, ya pasamos el control de seguridad, por ahora viene todo viento en popa y ahora nos esperan unas 5 horitas de escala por acá. Decí que el aeropuerto es muy grande, así que vamos a tener cosas para hacer, para recorrer. Vengan con tiempo porque hay tantas cosas para hacer entre los controles y todo que se pasa todo volando. Así que siempre que vayan a un aeropuerto, recomendación, vayan con tiempo. Y otra recomendación que les venimos dando hace mucho tiempo es que usen una eSIM en su celular para que puedan tener internet. Nosotros venimos usando Holafly hace 2 años y medio ya. ¿Cómo pasa el tiempo, no? Para aquellos que no sepan, es una eSIM virtual que se instala en tu teléfono sin necesidad de poner un chip físico y con eso ya tenés internet en tus viajes. De esa manera vos desde tu casa puedes hacer la compra de la eSIM al lugar que vas a viajar, la instalas en tu celu y una vez que llegaste al destino la activas. Entonces de esa manera vos vas a tener internet. Eso fue lo que estuvimos haciendo nosotros durante todo este tiempo que elegíamos el destino puntual o bien en otros casos que hemos usado planes regionales cuando sabes que vas a viajar a varios destinos. Pero ahora estamos usando Holafly Plans, que es una nueva modalidad de suscripción, ideal para nómadas digitales o personas que quieren estar conectadas independientemente de dónde se encuentran. Con una misma eSIM tenés internet en más de 160 países y podés elegir por hacer un pago mensual o una única suscripción anual. Y hay 2 planes de suscripción posibles. Uno de 25 GB al mes, si no necesitas tantos datos en tu día a día, u otro de planes ilimitados, ideales para personas como nosotros que trabajamos todo el tiempo con internet, entonces consumimos muchísimos datos en la diaria. Si vos necesitas contratar una eSIM como las que comentábamos anteriormente, ya sea para un destino puntual o planes regionales, con el código Caro y Santi vas a tener un 5% de descuento en tu compra. Pero si querés contratar alguna de las suscripciones de Holafly Plans, con el código Caro y Santi vas a tener un 10% de descuento. En la descripción te dejamos el link para que puedas ver las diferentes opciones.
Y ahora sí, 12:15 de la noche de un eterno día, hemos llegado finalmente a Curitiba. Después de 12 horas que llegamos inicialmente, llegamos al aeropuerto de Mendoza, pero la verdad es que todo salió perfecto. Así que ya vimos las valijas por la ventana, que siempre decimos cuando uno ve que ya está todo, bueno, listo, ya estamos todo el equipo completo. Estamos todos juntos. Nos vamos a buscar la valija y pedir un Uber para ir al departamento. Hogar Dulce Hogar. Este departamento va a ser nuestra casa durante casi una semana. Hemos hecho estadías de una semana este viaje. Claro. Una semana en el Trébol, una semana en Buenos Aires, una semana en Mendoza. La de San Luis fue un poco escasa porque llegamos y hicimos 24 horas ahí, de ahí al viaje muy rápido, pero bueno, vamos a descansar. Qué belleza de departamento. Me encantó, la verdad. La decoración está muy linda. Miren, por acá tenemos una pequeña mesita, una cocinita con una anafe, una bacha, microondas por allá atrás del baño, una cama que parece súper cómoda y una vista que pareciera ser muy linda. Pero bueno, mañana les contamos. Nos vamos a descansar. A dormir. Buenos días, amanecimos con un soleado, hermoso día acá en Curitiba, ultimando detalles para la expo. Estamos armando todo y ya nos vamos porque tenemos que armar nuestro propio stand, así que ya nos vamos para allá. Estamos muy felices por todo lo que vamos a vivir y además porque nos vamos a reencontrar con un montón de amigos brasileños que extrañamos un montón. Dos de la tarde, está a punto de arrancar la expo. Ya miren la cantidad de gente que hay esperando y miren lo que es este ingreso. Es una locura esta expo de motorhome. Miren qué bien que está armado todo, qué lindo. Acá hay un mapa donde uno con un alfilercito marca desde dónde viene. Miren la cantidad de empresas que acompañan acá a la expo. Y por ahí es el ingreso, pero van a tener que esperar un ratito para verlo porque en este momento nos hemos acercado al auditorio principal donde vamos a estar dando una charla también el día viernes, pero ahora está la ceremonia de apertura. Miren la cantidad de gente preparándose por acá para arrancar a vivir este fin de semana. Expo Motorhome é a maior feira de campismo e caravanismo da América Latina. Nosso muito obrigado, agradecendo a presença de todos. Y vamos a dejar nuestra marquita, nunca sabemos dónde ponerlo, pero bueno, hemos elegido Mendoza como nuestra provincia de adopción. Me encanta la idea, se lo vamos a mostrar después, está arrancando la feria, cuando esté por terminar, cómo está. Ojalá que vengan muchas más personas de otros países de América Latina. Esta es la entrada oficial a la expo. Ya vamos a mostrarles bien, con calma todo, porque no les podemos explicar lo enorme que es la feria y la cantidad de stands, de motorhomes, de cosas que hay para ver. Realmente no te dan los ojos. Mirá lo que es la alfombra esta de bienvenida con el logo de la Expo Motorhome gigante. Hay muchas cosas para hacer, queremos ver absolutamente todo. El objetivo de este video va a ser subirnos a la mayor cantidad de motorhome posible para conocerlos y mostrarles los que más nos gustaron en todo este video. La expo tiene 35.000 metros cuadrados, eso lo escuchamos recién. Escucharon bien, 35.000. Es una ciudad esto, pero zarpado. Así que vamos a ver cómo nos organizamos para poder recorrer todo y mostrárselos a ustedes. Vamos a arrancar primero del lado izquierdo. El tema es que es difícil, no vamos a poder entrar a todos los motorhomes. No, porque aparte yo creo que se va a armar una fila de gente para subir a los motorhomes. Pero bueno, vamos juntos y lo descubrimos. Acaba de abrir la feria, miren ya la cantidad de personas que hay adentro de todos estos. Che, buen tamaño este motorhome. La verdad que sí, y me encanta el tamaño de la ventana, mirá. Boa tarde. Licença. Oi, tudo bem? Licença. Nossa, qué lindo. Aqui vamos ao espaço. Mirá, tienen un sillón de este lado, mesa, banco de este lado, tele E a cama? y la cama. Ah, arriba. Vaya a cama. Ah, mira qué bueno. Acá baja la mesa y la cama. Tranquilo.
baja la mesa hasta acá, miren el espacio que tenés, acá tenés otro espacio más, pasás muy cómodo, acá tenés otra apertura, para atrás ahí tenés la cocina, heladera. Miren el tamaño del baño acá atrás. Box de ducha separado por este lado. Mirá, esto te va a gustar. Qué fantástico. Bueno, ese fue el primer lavarropas que yo lo conocí acá en Brasil y me enamoré. Dije, por esto quiero un lavarropa, lavasecarropa. Tenés conexión de adentro. Acá tenés el inodoro. Me encantó. Es muy grande el baño acá atrás. Al no tener la cama fija, o sea, está fija pero se baja, queda gigante. Como contábamos en el video anterior, este tipo de eventos está buenísimo. Para aquellos que quieren comprar un motorhome, venís y tenés todas las opciones. Para aquellos que quieren construir, pueden sacar ideas. O para los que ya tenemos motorhome, siempre hay alguna idea que te despierta y decís, ah, mira, podríamos hacer esto distinto, podrías modificar esto, o para un futuro motorhome, hacer algo distinto. Tal cual, algunas cosas simples, no sé, cómo están colgadas las cosas, cómo están guardadas, un ganchito. La verdad que es fabuloso poder ver todo. Por ejemplo, con el motorhome ese que vimos recién, nosotros siempre hablamos que algo que en nuestro caso valoramos un montón es el tema de que el vehículo sea lo suficientemente grande para tener comodidad, pero lo suficientemente chico para poder entrar en todos lados. Entonces, ver cómo se optimizan los espacios en un vehículo de ese estilo, la verdad es que está muy bueno. La contra de ese motorhome es que como la cama va sobre la mesa, se tienen que ir a dormir los dos a la vez y se tienen que levantar los dos a la vez, cosa que en nuestro caso muchas veces no pasa y uno se puede ir a acostar mientras que el otro se queda en la mesa comiendo, trabajando, estudiando, leyendo, lo que sea. Acá no se puede. Como siempre decimos, en todo hay pros y contras y es importante que uno evalúe cuáles son las necesidades de cada uno. Como en esta parte es más de accesorios, miren, acá tenemos el stand de Victron, por este lado hay un montón de cosas, bombas de agua. Escalones, ahí por ejemplo, toldos eléctricos, camas. Obviamente que esta cama es para tipo un colectivo o algo muy grande. Mira, me parece porque tiene un control remoto de arriba, debe ser que se levanta como las que vimos recién. Por este lado tenemos ventanas y también, como decía Caro, para construir, perfiles de aluminio. Por acá tenemos pisos para motorhome de todos los tipos. Cosas de camping, sillitas. Y esto está muy bueno, nosotros ya conocíamos la marca por nuestros amigos brasileros, de hecho se la recomendamos a mis suegros, porque son, ¿cómo explico? Son cortinas. Sí, son aislantes, pero miren lo cerrado que queda. Arrimar la cámara acá es espectacular el cerramiento. O sea, no solo que te aísla muy bien del calor o del frío, sino que además te da oscuridad total y fíjense lo cerrado que queda el vehículo desde afuera. Acá hay una muestra, miren, no solo es el aislante del medio, sino que bueno, tenés diferentes telas que lo recubren. De lo que se imaginen, miren, acá hay tenders, baldes plegables como los que tenemos, para cestos de basura, estos pisos, o miren, para usar así como para secar las cosas, lonas, que muchas personas lo que hacen es se estacionan con su motorhome y en la puerta ponen como esta lona en el piso, entonces no entras como con tanta tierra. Esto hablando de lugares donde vas a un camping o tenés muchísimo espacio para acomodarte. Mira quién tenemos acá, tu bebé. Es igual a la nuestra, así que bueno, en estos lugares también hay muchísimos accesorios. Por acá tenemos un stand de heladeras. Este para mí es el shopping perfecto. Te volvés loco, o sea, porque la cantidad de accesorios y como les decíamos también, de ideas que uno va sacando. Para el que venga acá, recomendación, venga a primera hora. Yo creo que igual no te alcanza el día, así que tengan en consideración por ahí venir más de un día para recorrer todo. Miren, acá hay baterías de litio, por acá Dometic. A ver, Dometic tiene muchas cosas lindas. Yo quiero un horno. Que el tema es que el horno que queremos o nos vendría bien no es fácil de conseguir. A ver, no estoy viendo por acá No. hornos. A ver. Vení que esto te va a gustar. Mira la cafetera. ¿Sabes qué es a 12 voltios? ¿Posta? En serio, te debería haber grabado la cara. 12 voltios. Mira. Y esto también es a 12 y es cafetera más chiquita. Ah, me encantó esta cafetera. Pero no podemos llevar una cafetera así en el motorhome. Bueno, pero me encantó. Bueno, con paciencia. Nosotros por suerte, hoy es miércoles, tenemos 5 días para recorrer y subir a todos los motorhomes. Adelante.
Acá hay algo tapado. Estas cosas tapadas. Te generan intriga. A ver, che, mira este, está bueno el tamaño. Bueno, es grande, ¿no? Pero quiero entrar a ver. A ver, por acá tenemos toda la parte eléctrica del motorhome. Otra vez el lavarropa. Y miren, acá en la parte exterior hay una bacha con un anafe. Bueno, acá apenas entras, tenés un cartel con todos los detalles. Y, por ejemplo, agua potable hay 100 litros, que nosotros tenemos un tanque de 200, por ejemplo. Este es el precio. Para la cuenta rápida es dividir por 5 para tenerlo en dólares. Así que unos $300.000 aproximadamente. Uy, pero lo lindo que está. A ver, una cosa no quita la otra. Uy, tiene el horno. No. Pero lo grande que es. Che, qué bueno que está. Bueno, tenés cama fija. Acá el espacio para trabajar, mesa. Me parece que, no sé si hay conexión Sí, acá. debe tener acceso a la baulera. No, son 2 cajones. ¿2 heladeras? ¿O será una heladera y la otra freezer? No, heladeras. Puede ser que uno se pueda configurar como freezer. Esto es heladera. Heladera las 2. Tiene doble mesada, miren, de este lado y de acá también. Lo que sí tiene, ya hemos visto en varios motorhomes que preparan todo para tener ya todo eléctrico. Entonces la cocina es a inducción y acá tenés horno eléctrico, que claramente para eso necesitas tener muchos paneles. Por eso decía en la descripción que tiene 1350 watts de paneles, no vi de baterías, ¿cuánto decía? 540 amperes. Mira, un extractor como el Ajá, nuestro. parecido al nuestro, tiene todo a las cenas bordeando el motorhome. Quiero ver el por baño. acá, a ver, vamos a chusmear el baño. El baño está inodoro y la ducha acá todo integrado. Puedo abrir aquí y acá tiene la conexión para la cabina. Ahora me voy a correr. así No vi que era una Sprinter. Es un Sprinter. Miren, 4x4. qué belleza, qué belleza. Acá en Brasil, al igual que pasa en Argentina, por el momento no hay Sprinter 4x4. Entonces, si uno quiere hacer la 4x4, tenés que hacer la modificación. Esta la tiene. Me encantó el espacio, che. La Espectacular. verdad, muy bueno. Y si de belleza se tratan, miren lo que es este colectivo. Espacio acá no te va a faltar. Miren lo grande que es, que tenés en la parte exterior hasta para poner copas, una bacha, un televisor, otro televisor, heladera por acá, horno que está muy bueno. Creo que me voy a enfocar en mirar hornos. Una anafe bien grande, microondas. Esta heladera es como la de una casa y no sé si se puede visitar. A ver qué dice. No, dice que hay que reservar. con turno. No, pero por Dios, lo que... no es un colectivo. Es un camión. Nah. Por favor, miren lo que es este camión. No, obviamente, ¿no? Después de esto, no es fácil moverse, pero miren lo que es. Lo que sí, no podemos saber el precio porque dice que no está a la venta. Y miren lo que es la parte de atrás. Creíamos que esto era para llevar un vehículo, pero no, es para llevar caballos. Miren lo que es esto. Primera vez que vemos algo así. Este colectivo es una locura. Miren, tiene 2 siders de este lado que se amplían y acá atrás esta parte que les mostrábamos recién, que es para llevar caballos. De todos modos, creo que el precio debe ser bastante prohibitivo, me parece. Qué pedazo de bestia. Acá hay colectivos. Es muy difícil porque te querés subir a todo. No. Esto es literal Disney para nosotros. Vamos a aquel. Bueno, igual en los dos hay fila. Bueno, la verdad que es difícil. Hay que dedicarle mucho tiempo si uno quiere subir a todos los vehículos, porque en todos hay gente esperando. Miren acá también, allá afuera, cocina, televisor. Vamos a ver si podemos subir. En este, digamos, es tan grande que directamente tenés un lavasecarropas como el que pondrías en una casa, porque obviamente tenés el espacio y soporta el peso que tiene un electrodoméstico como ese. Bueno, o sea, solo para que se den una idea, 3, 4, 5, nosotros 2, 7, y acá atrás 2 personas más. Hay 9 personas en este momento en el motorhome. Y aún así queda espacio. Vamos a la habitación. Antes tenés el baño Miren lo de que una es casa. este baño. Uy, qué lindo que está. Mirá todos los Por este lado. detalles. Y esta es habitación. la cama. Una habitación de una casa. Sí, o sea, y dependiendo, si vivís en un monoambiente, es más grande que hasta la de un monoambiente. Qué hermosura, por favor.
Obviamente que acá se cierra la puerta, se puede cerrar allá también para que te quede como el baño en suite con la habitación. Hay mucha gente en el comedor, así que mucho no le vamos a poder mostrar. Por ahí tenemos una mesa y por acá miren un sofá. ¡Qué hermosura! Bueno, ¿Por dónde salís seguimos? de un lado y no sabés por dónde seguir. Además de los motorhome, lo que son los stand. Miren el tamaño que tiene esto. En todos hay mucha gente, así que no sé cuál entrar. Este es 4x4 automático original de fábrica, dice. ¿Qué será el 4x4? Bueno, acá motorhome sin lavarropa no es motorhome prácticamente, ¿eh? Che, qué buena baulera. ¿Sabes qué te haría bueno esto? ¿Qué? Que si nos peleamos te puedes tirar un colchoncito acá y te puedes venir a dormir a la baulera. Lo bueno es que en una baulera de estas podés llevar las bicicletas como sin desarmar, que era el problema que teníamos nosotros. Entonces vos directamente subís y la Y la bajás. bajás. O una moto inclusive, digamos, podés poner un montón de cosas. Bueno, también miren, bacha con cocina afuera, Televisor. Me intriga saber los motorhomes que tienen televisor afuera, si realmente es algo que lo usan o no. Yo creo que es más para, o sea, me lo imagino así, más para la vida de camping, que uno llega a un camping, saca la sillita afuera y podés cocinar, mirar televisión sentado acá afuera. Claramente no podés hacer esto en una plaza, por ejemplo. Como siempre decimos, hay que ser consciente en el lugar donde uno está parando. Y acá, cocina de inducción también. Ahora sí, vamos para adentro. Oi, tudo bem? Tudo bem, fica à vontade. Boa Obrigado. Seja bem-vindo ao Nomad. Nossa, qué lindo. Muy amplio. Me encanta la madera, cómo le da. Como veíamos desde afuera, todo esto es um cider, entonces sí o sí se abre. Se você não abre aqui, você tem possibilidade de usar assim? Sim, ele fica com Ó, um corredor fechado? um pouco mais apertado, né? Lógico. Uy, la cama es enorme. Tiene pinta de ser de... Gigante. Igual Ah, creo no, que está pero puesta al revés. gigante. Miren, acá también lo mismo. Box de ducha de este lado, separado. ¿Está la ducha de arriba? Sí. ¿Dónde está? Ahí está la ducha. Y por acá tenemos el baño. Está todo... Miren qué bonito que está. Los detalles. Le preguntábamos recién al chico el tema del cider porque en Estados Unidos vimos algunos que si vos no abrías el cider no podías usarlo. Entonces nos decía que sí se puede usar. Obviamente que esto te queda bien junto acá porque se extiende por 60 centímetros, pero lo puedes usar. Y miren acá, al tener la cabina que se dan vuelta a los asientos. Nada, aparte mirá la belleza que es. Obviamente, como todo, esto acá te queda conectado. Entonces no tenés separación, si querés, de la cabina con la casa, pero como en todo hay pros y contras. Y miren acá cómo está todo preparado ya para poner los platos, extractor acá, y voy a seguir en mi, miren ahí en el cajón, yo voy a seguir mirando acá todos los hornos eléctricos. Una belleza. Muito obrigado. Obrigado. Ya después vamos a recorrer toda esta otra parte que es hacia el lado derecho, pero nos vamos a ir a dar una vueltita hacia nuestro stand. Porque no solo los motorhomes tienen que estar acá. Caro y Santi también tienen su propio stand en la Expo Motorhome de los Cielos. Decidimos hacer una paradita. Ya lo habíamos visto todas las veces que pasamos al camión este y me generan mucha intriga. Nah, Nah, lo grande que es esto. una casa. Literal, miren, acá atrás la cama, aire acondicionado, placares por todos lados y además tiene la posibilidad de cerrarlo. Acá, living con mesa, se extiende de los dos lados. Supongo que probablemente por la madera que estoy viendo acá, esto se debe abrir y podés hacer una segunda cama más. Y por si te faltaban camas, acá tenés otra No la cama había más visto. individual. Acá el baño, separado por acá el inodoro y la ducha te queda por acá. Y de este lado tenés todo lo que es la cocina, horno, y esta cocina, diferente a las otras que estábamos viendo, es una mezcla. Tenés las dos cosas, tenés a gas y tenés inducción, entonces está bueno para países en los que si no conseguís una de las dos cosas. Sí, o si tenés muy poca batería, te estás quedando sin batería, puedes usar a gas y viceversa. Miren, y acá tenés un panel con todas las cosas, que esto es lo que nosotros mostrábamos, que lo tenemos en el celu, las cámaras, y bueno, pero eso sí, es muy alto, o sea, tenés que tener una escalera, sí o sí, si no, Miren. no subís, o sea, Santi mide casi 1,80 m, pero bueno. Pará, date vuelta. Y miren, este motorhome es un primo hermano casi bellizo de la Jacuneta, hasta el mismo color. Miren, vamos a subir a verlo por dentro.
Bueno, tiene la distribución como nuestra jacuneta anterior, la puerta adelante, la cama arriba a la cabina y el paso a la cabina también. Miren, así queda, que se puede sacar acá, digamos, para que quede más espacio y pasar a la cabina. Y la diferencia es que el baño está acá adelante, entonces te queda así. Y atrás, me gusta la ventana atrás. Está tiene buena. 3 ventanas, está rodeado de ventanas, entonces tenés mucha luminosidad. Te queda atrás el living, acá se puede hacer una segunda cama y tenés el espacio de la cocina y la mesa se mueve, entonces esto te permite salir fácilmente. Tiene cocina a inducción y de este lado microondas, que nos decía que tiene varias funciones, también es air fryer, grill, así que supongo que también se puede usar tipo horno. Y la heladera, algo que me ha parecido muy práctico, que la heladera se abre de este lado y se puede abrir de acá. Algo que para la vida del motorhome es algo muy cómodo. Y así queda el paso a la cabina con la madera levantada. Y saliendo de esta parte, estamos por acá afuera, junto con todos los viajeros creadores de contenido, los que tuvieron posibilidad de venir con sus motorhomes, los que están exhibiendo acá. Bueno, yo digo motorhome, pero es todo tipo de vehículos como pueden estar viendo. Y si no, también somos un montón de los que estamos solamente con nuestras cosas exhibidas. Por acá está nuestro stand. Tenemos todas estas cositas para vender. Hicimos este banner. No tenemos la jacuneta, pero trajimos un banner con la foto de las 3 jacunetas. Y algunas fotitos de nuestros viajes, que era muy difícil elegir pocas de los 6 años. Día número 2 en la Expo Motorhome. Vamos a aprovechar, nos hemos venido más temprano, ahora no hay nadie, todavía la Expo no ha comenzado, para dar una vuelta y poder ingresar a los motorhomes y verlos con más calma y mostrarles más detalles de aquellos diseños que más nos llaman la atención. Miren lo que es el mapa de la Expo. Acá está la entrada, acá está el auditorio, acá es donde nosotros ingresamos, que está la parte de la alfombra, y estuvimos recorriendo toda esta parte que principalmente hay empresas de accesorios. De acá hacia la derecha hay todas empresas de motorhome. En la parte de acá atrás hay todo un espacio donde la gente expone sus vehículos, sus motorhomes usados. Hay un área también de food trucks, de comida. Por acá también hay más expositores de motorhomes. Y en esta parte final es donde estamos nosotros. Miren lo que es esta belleza. Recién nos contaban que estos vehículos se llaman 6x6, porque miren, tienen acá una rueda y en la parte de atrás tiene 2 ejes, o sea, tiene 6 ruedas y tracciona directamente con las 6 ruedas. Me intriga mucho ver cómo son por dentro, así que vamos. Vamos a verlo. Bueno, para subir, miren, acá tenemos una escalera hidráulica. ¡Guau! Esto es un departamento. O sea, No. miren lo que es el espacio acá, súper cómodo. Necesito mostrar. Gírate para este lado. A ver. Lava seca ropas de 12 Tamaño kilos. de casa. O sea, lava 12, seca 7. Televisor. Aire acondicionado. Y miren, este camión tiene paso a la cabina. Uy, mirá lo que es el baño. No, es... O sea, un baño sumamente grande. Detrás tenemos la ducha, súper cómoda, fíjense con la columna de ducha. Y tenés una conexión. Debe estar cerrada, pero ahí tiene un paso a la cabina. Miren lo que es la comodidad que tiene adentro. Estoy viendo que también hay una cámara, fíjate ahí a tu derecha. Ajá, y atrás tuya tenés una también, mirá. Ok, eso está bueno como para ver cuando dejás el motorhome. Por acá una mesa donde entran cómodamente 4 personas. Miren lo que es esta mesada acá para cocinar, para trabajar, para lo que uno necesite. Cafetera, ahí tenés un buen parlante de sonido. Uf, mira todo lo que cabe. O sea, De es comida. todo, no sé si se toma magnitud, pero es todo grande. O sea, las alacenas son gigantes. Yo mido 1,60 m. Miren, tenés 1,60 m acá de espacio de cocina. Me gustó mucho este vidrio también, cómo separa los dos ambientes. Separa, pero a la vez te da comodidad. Tenés acá horno. Esto siguen siendo señales, no sé. Con cocina de inducción. No, el tamaño de esa heladera es... Es más grande que la de una casa. O sea, es realmente vas a hacer las compras y es como para irte a hacerte una buena expedición y abastecerte sin estar preocupado de volver. Y por acá, placares
Y Pará, me voy a correr, así puedes filmar. Aire acondicionado también. habitación, por ahí miren más espacio de guardado, ventana de los dos lados, televisor por este lado. Me encantan los detalles de el techo y las luces de madera. Yo creo que en algún momento tenemos que tener un camión así. Es como un poco mi sueño. Me gustaría vivir la experiencia, obviamente que he pensado más que nada para lugares que sean las de off-road, porque no vas a estar recorriendo ciudades pequeñas con un vehículo como esto. De todos modos, normalmente quienes viajan con un vehículo así acostumbran a llevar o una moto, o bicicleta, o cuatriciclo, algún vehículo secundario. O hasta incluso autos. Sí, que vos dejás estacionado el camión y te movés en ese otro vehículo en las ciudades. O sea, realmente después cuando uno lo piensa, es como muy específico tener un camión de este tamaño. Pero cada vez que los veo, digo, es una hermosura. Ok, este é o maior overlander da América Latina, 6x6, né? Volvo, toda a confecção demorou na faixa de 2 anos para ser construído, né? Toda a elaboração e assim, é toda produzida, todos os detalhes, móveis. Então é um projeto praticamente 100% brasileiro. Que legal. E podemos dar um preço aproximado do veículo? Sim. O preço aproximado foi o caminhão Volvo com todo o chassi, tá? Na faixa aproximado 1.700.000, tá? E toda a montagem na faixa de 1.800.000. Então a montagem total foi na faixa de 3.500.000, tá? Reais. Foi nessa faixa. Claro que hoje ele já está valorizado, né? Ele é um projeto único. E quanta capacidade de água tem? 975 litros, tá? É a capacidade de água, então autonomia praticamente de 10 a 15 dias na viagem, tá? Fora todo o sistema solar, o sistema Victron, tá? Que isso dá toda a autonomia praticamente com energia solar total do caminhão, tá? E o tanque de combustível que é gigante, então isso vai dar uma autonomia na estrada muito forte. Ah, no, es amor a primera vista. Pará, te tengo que hacer una foto, pará, ponete ahí. No, el tamaño que tiene este animal de motorhome es impresionante. Me siento una hormiga acá al lado. Y obviamente que no nos da el tiempo, pero la cantidad de huequitos y cosas que debe tener, a ver. Bicicleta, mirá. Y sí, y bueno, entiendo que en ese riel también se puede poner una moto para subir y bajar. Bueno, para grupo electrógeno. Para la escalera, porque si no, no subís. Pero acá al lado acabamos de ver el Cuatriciclo. Che, mirá lo que son las cubiertas de auxilio. Claramente las tenés que bajar con malacate porque si no... O sea, claramente esto es otra cosa. Sí. Se asemeja más a una nave espacial que a un motorhome. Pero por favor, qué cosa hermosa. Bueno, miren ahí atrás se llega a ver un poco todo azul, que es toda la eléctrica de Victron. Tremendo, la cantidad que hay. Bueno, de acá se ve un poco mejor. Che, estoy viendo que estos cajones son para guardar cosas. Mira, llevas la caja de herramientas acá abajo, que veía que hay un montón de trabitas. Qué locura. Impresionante. Y por acá, una bacha y una parrilla, nada. Y todo esto queda guardado, digamos, o sea, acá está con la puerta abierta. Ok, ya entendí. Mira, esto también son escalones. Ajá, podés subir. Entonces, si no abrís la escalera esta, o sea, obviamente, tenés que tener flexibilidad porque... Parate, por favor, al lado del camión para que se vea la altura. Tremendo. Y vamos de belleza en belleza. Miren lo que es esta Iveco hecha motorhome. Me gustó mucho el color. En la parte de atrás, miren, bauleras, todo con este material que la verdad es que está bueno porque es más fácil de limpiar y de mantener. Pasamos por todos los motorhomes y les diría que el 90% tienen lava seca ropa. En la parte de atrás tenés hasta para llevar una moto, tiene malacate ahí, van las dos rampas de desatasco, la cubierta de auxilio y tenés la posibilidad de abrir... Es como tu balcón. Exactamente, ahí ya se los vamos a mostrar de adentro, más de la parte eléctrica acá y me siento así, chiquitita. Vamos a ver cómo es por dentro. En un montón de motorhomes van a ver que está así porque le han puesto un plástico para cuidarlo para la expo y que la gente no lo raye, digamos, con el tanto trajín. No, señora. No, es... Miren, cocina, bacha. Hemos visto mucho anafe eléctrico, mucha cocina de inducción. Me parece que un poco la tendencia es esa, se está dejando de usar gas y están poniendo todo eléctrico. Este motorhome tiene 840 amperes de batería de litio. O sea, más del doble de lo que tenemos nosotros, que ya tenemos mucho. ¿Y en paneles, sabes o no? 1600 watts de paneles, o sea, más de 3 veces de lo que tenemos nosotros. Acá hay una segunda cocina, no sé si esta será
a gas. Y capaz que, mira, ¿sabes qué? Debe ser esta eléctrica y esa A gas. que sea gas, que está bueno, como decíamos, tener las dos opciones. No hemos conocido en persona el motorhome de nuestros amigos Ale y Duda, está en África, pero es muy parecido. Mira, proyector con pantalla de ese lado. Wow, te queda realmente una vista muy buena. Imagínate acá, no sé, una cascada, una montaña, la playa. Es genial. A ver, que para bajar acá es una... Heladera por acá es súper grande, miren. O sea, está Sí, prendida y... está prendida. Heladera con freezer, arriba horno eléctrico. que tiene un montón de funciones, veo. Debe ser air fryer también. También hemos Sí, visto. tiene el botón ahí. Baño, está todo incluido. Este es un mismo box donde tenés inodoro y tenés ducha. Y por este lado, la cama. Pero miren la altura que tiene la cama. Ahí está la escalera, que es Aire acondicionado. realmente gigante. Y obviamente por acá tiene el paso a la cabina. Tiene caja automática. Y me parece que es 4x4. Y también tiene la posibilidad de cerrarse, como tenemos nosotros, con puerta corrediza, cerrar con llave. Ay, la cantidad de huequitos, de lugares de guardado que tiene es impresionante. El living acá también se puede transformar en una segunda cama. Y cuando estábamos por bajar, nos dimos cuenta que ahí arriba tiene televisor y acá tenés todo lo que es el panel de control de la casa. Recién preguntamos el valor del motorhome y arranca en 575.000 reales. Eso solo la construcción, sin incluir el vehículo. Y este nos contaba que, bueno, tiene algunos detalles adicionales, por eso el precio es a partir de ese valor. Así que este, como lo estamos viendo acá, sale un poco más. Vamos a seguir viendo motorhomes. Lo que más me gusta de las expos es también la decoración que se hace, porque te sentís como en la naturaleza, ¿no? Bueno, y para mostrarle un poco de todo, vamos a subir una Sprinter clásica. O sea, No es clásica. ¿Por qué? Estábamos buscando, porque todos estos motorhomes tienen Cider. Y nos vinimos a la Sprinter porque queríamos que no, pero tienen Cider, mirá. Ajá, sí, pará, que me voy a dar la vuelta, así se la muestro de este lado. Para el que nunca haya escuchado, el Cider es eso que se ve, que se abre ahí, entonces uno estaciona, abre el vehículo y obviamente que gana mucho más espacio adentro. Igual debo confesar que nunca había visto una Sprinter con Cider. Siempre hemos visto las que son chasis, pero esta es furgón. Cambia totalmente para el hecho de un furgón tener la posibilidad del Cider, porque si no termina como por acá. Entonces todo esto viene como hasta esta línea, entonces a vos te queda de espacio para caminar solo esto, eso es lo clásico, pero bueno, ganás toda esta parte. Una recomendación que le damos nosotros con nuestra experiencia de 6 años viajando es que a quienes elijan un motorhome que tenga un Cider, es que vean que se pueda usar aún sin abrirlo. Porque por ejemplo en Estados Unidos conocimos algunos que si vos no lo abrías, no podías hacer uso, y la verdad es que vas a dormir en un montón de lugares en los que por ahí no es posible abrirlo, entonces como para que tengan ese datito en cuenta. Y otra cosa para mí que hay que tener en cuenta es que todo mecanismo que uno le agregue a un motorhome a la larga puede traer problemas. Entonces el Cider que se abra y cierre, en nuestro caso por ejemplo que vivimos en un motorhome y tendríamos que abrir y cerrar ese Cider todos los días, yo no sé si es algo recomendable para tanto uso. Sobre todo como nosotros que nos gusta meternos en caminos de tierra, entonces todos esos fuelles que digamos de la apertura del Cider te van a llenar de tierra. Entonces es un dato para que lo tengan en cuenta. No es ni mejor ni peor, solamente consideraciones que uno debe tener en cuenta a la hora de elegir un motorhome. Pantallita de electricidad, sistema Victron. Miren ahí, un portacopas de vidrio. La verdad que eso me gustó. Me gustan las terminaciones, la verdad que está hermoso. Bueno, por acá tenemos el comedor, baño. De este lado tenemos box de ducha separado. Y de acá el inodoro. La verdad que está una belleza. Y acá también tiene la posibilidad de cerrar esta puerta. Entonces te queda el baño y la habitación completamente separado del motorhome. Y por acá atrás la habitación principal, que miren esta configuración. Son como dos camas individuales y entiendo que si uno quiere también, a ver, claro, uno puede extender y con un almohadón más hace la cama de 2 plazas. Y si no, si uno anda medio peleado, puede dormir uno de cada lado de su cama. No, pero igual para mí no necesariamente porque estés medio peleado. Está bueno que, o sea, Está bueno las 2 camas individuales. sobre todo si por ejemplo uno es más friolento que el otro, entonces uno se tapa más, el otro puede estar destapado. O si uno le gusta levantarse más temprano que el otro,
el dormilón se puede quedar un rato más. Como dato extra, Ah. si vos quisieras, y si querés estar en la habitación, obviamente, bueno, te queda esta parte para acá, pero es una opción. Y si ahí vos cerrás esta puerta, te queda el baño. Totalmente un baño así integrado. Me gustó. Y acá sí, esta Sprinter no tiene Cider, es la clásica Sprinter furgón. Mira, esta configuración sí que no la había visto. O sea, normalmente hemos visto conocido Sprinter que sí se le giran los dos asientos de adelante, y acá normalmente suelen tener como el espacio de una mesita, pero acá tiene para viajar 4 personas. Bueno, y por acá, si miran el anterior, cocina, también el portacopas, mismo baño enfrentado y también la habitación. ¿Se acuerdan que ayer pasamos por acá y no pudimos subir? Bueno, acabamos de conseguir, así que les vamos a mostrar cómo es por dentro este camión impresionante. Nossa señora. Wow. O sea, sin duda que acá no te sentís que estás dentro de un motorhome. Este sería como el living, sillón, fogón, televisión. Ah, mirá, que encima los teles estos que parecen que son cuadros. ¿Para cuántas personas tienen? Aqui vira cama, né? Se precisar, vira cama também. Acomoda casal. Que bom. Tem também aquecimento, massageador. Nossa, conseguem ficar aqui o dia todo, né? Exato. E lá o quarto dos filhos, porque ele tem 2 filhos jovens, então tem dois beliches de casal e 2 beliches de solteiro. Miren lo que es esto. 4 camas acá, cada una con su televisor. Son 2 camas grandes estas, una arriba, una abajo. También todas con su televisor. Y acá el baño. Vos se ducha de este lado y nos dobla al medio. No, qué belleza. Ah, el lujo es una casa de lujo. Y acá es la habitación principal. Wow. O tamanho da cama é king, ¿no? Essa daqui é uma queen. Queen. Miren la cantidad de puertas que hay, de armarios. No. Y acá tenemos otro baño, o sea, igual que como les mostramos antes. E aqui não tem cozinha. Não, a Cozinha cozinha tá- externa. tá porque, fora. Porque a ideia deles é ir para eventos com cavalos, porque essa carreta leva 6 cavalos. Então eles vão viajar ao Uruguai, vão viajar Rio Grande do Sul, Goiás. E quando chegam lá, eles têm um apartamento para Ficar. super acomodado. E lá fora é área social. Então tu abre o todo e tem cozinha, churrasqueira, cervejeira. Então acaba aproveitando a parte externa. Que Por bom. isso que o foco deles aqui dentro é mais intimista, né? Ótimo. Perfeito. Perfecto. Muito obrigado. Imagina de nada. Y vamos a conocer este motorhome, que es un lanzamiento que han hecho acá en la Expo, el primero de Brasil, y nos decía la chica que el primero de América Latina, 100% eléctrico. Las cosas llamativas que estamos viendo en esta expo es impresionante. Me gusta mucho la distribución. Miren, tiene la cama atrás y es todo un solo ambiente, entonces te da una sensación de amplitud. Hay una habitación muy grande. Tenés la cama atrás, una mesa para 2 personas enfrentadas que se rebate y se guarda para adentro, y de este lado la cocina. Ay, me gusta la Bacha. cocina. Cocina con horno a gas. De este lado, heladera, una mesada también bien grande para cocinar, para trabajar. Televisor, baño por acá con portapoti. Acá está la ducha y acá está todo integrado, digamos, es como un minibús, ese sería el tamaño. Contaba recién que la parte eléctrica está completamente separada. Por un lado, como tenemos nosotros, el motorhome con sus baterías de litio, sus paneles solares y además las baterías eléctricas propias del vehículo, que tiene una autonomía de 350 kilómetros y se puede recargar en cualquier estación de carga de vehículos, así que es una opción. Puede que estemos en el futuro de los motorhomes, todos eléctricos. Y yo creo que otra tendencia también es los motorhomes sobre las camionetas, porque hemos visto un montón. Cama arriba de la cabina, como tenemos nosotros, también con posibilidad de cerrar. Ah, esto está práctico, che. La escalera a la cama integrada ahí en la puerta corrediza. De este lado, banco, mesa, banco, y enfrentado la cocina. Paso de guardado, son amplias las alacenas.
microondas, cocina a gas, heladera, Yo ya vi lo que hay ahí. baño al fondo, separado, ducha por un lado, inodoro por acá. Y me encanta esto de tener la posibilidad de tener conectado, digamos, o sea, tener desde adentro el lavarropas, porque lo que decíamos con Santi es que uno puede salir de bañarse y ya directamente la ropa sucia la vas metiendo en el lavarropa, no para lavar, sino como le das un doble uso de canasto de la ropa sucia, así que está muy bueno también. De afuera, acá vemos la rueda de auxilio. Estábamos hablando recién de que es más corto que nuestro motorhome, entonces obviamente que tenés mucho menos espacio de guardado. Están estas bauleras acá atrás. Y esto supongo que es la parte de atrás del cassette, debe que ser un inodoro con cassette, entonces uno saca directamente la parte de abajo y lo vacías. Y para que tengan de referencia la construcción a partir de 320.000 reales, obviamente que esto no incluye el valor del vehículo. Acá está el vehículo sugerido, la Toyota Hilux 4x4 automática, 210.000 reales. Y para recordar nuestra primer jacuneta, vamos a subir a un camper. Cama arriba de lo que es el techo de la camioneta, cocina por acá. Está buena la distribución esta, porque te queda para sentarte acá y pues te puedes levantar sin molestar al otro. Y por acá el box de baño, que tiene un portapoti, como también teníamos nosotros en nuestro camper. Y esto se saca y se usa como ducha. La verdad que se ve muy lindo, muy prolijito. Obviamente que el tamaño es mucho más chico que de los motorhomes que estábamos viendo hasta el momento. Recuerden que este tipo de vehículo se monta arriba de la camioneta, de la caja de la camioneta, y para que tengan de referencia un precio, que esto no incluye el vehículo por supuesto, unos 123.000 reales con todas estas cosas que están acá detalladas. Día número 4 de la Expo. Hoy arrancó más temprano y les vamos a mostrar cómo va el mapa hasta ahora. Es impresionante la cantidad de personas que hemos visto estos días. Miren, mayoritariamente todas personas de acá más del sur de Brasil. Vamos a ver cómo está el mapita en lo que respecta a América del Sur. Bueno, yo espero que el año que viene traigamos más pines de Argentina para la Expo, así marcamos más por acá, pero no, realmente increíble la cantidad de personas que han venido a la Expo. Les voy a mostrar con la Insta360 unas imágenes desde arriba para que vean cómo está la feria el día de hoy. Antes de irnos vamos a mostrarles un motorhome más. Miren lo que es este camión. Miren lo que es el tamaño. Acá tenemos el living, comedor, que se ve bastante cómodo. Ahí hay paso a la cabina, muchísimo espacio de guardado. La cocina, que se ve cómoda. Qué lindo ese horno. Extractor, aire acondicionado por acá, claraboya, heladera grande, microondas, baño separado, ducha por acá, inodoro con la bacha que es rebatible y por acá el dormitorio. La verdad, espectacular. Y en la parte de atrás, en las bauleras, también todo lo que es el sistema eléctrico y, por supuesto, lava seca ropas. Este motorhome inclusive tiene acá para llevar 2 bicicletas, este camión. Pero este camión, que es de la misma empresa, fíjense que tiene para llevar un auto e inclusive, no sé si es una moto. Sí, una moto. De nuevo nos encontramos con este tipo de ventana que es doble, porque ahí trae la ventana para cuando esto está cerrado, pero si no, puedes abrir todo este lateral. Miren la altura a la que queda eso, ¿no? Impresionante. Y después de este bocinazo, damos por concluidos de estos 5 días de Expo Motorhome acá en Brasil. La verdad que fue una experiencia increíble. La verdad es que nos encantó haber tenido esta posibilidad. Les agradecemos por habernos invitado. Fue buenísimo poder ver la cantidad de motorhomes y eso que nos quedamos por subir a 1 millón de motorhomes. Debemos haber subido a, no sé, el 20%, el 10%. Creo que nos quedamos cortos porque hay una variedad enorme. Así que esperamos que ustedes hayan
disfrutado de este video de los motorhomes que les alcanzamos a mostrar. Y lo leemos en los comentarios para que nos cuenten qué motorhome les gustó más de todo lo que les mostramos. Nos vemos en un próximo episodio.